Julio ha sido un buen mes de recuperación para algunas criptomonedas, incluido Bitcoin, pero para otras como Ripple, el precio apenas se ha movido. Durante varias semanas hemos visto a Ripple oscilar por encima y por debajo de $1, un nivel psicológico importante, pero nuestra opinión es que terminará cayendo. Para entender a Ripple, primero debemos observar su estructura de mercado, la cual fue moldeada principalmente por el descenso desde el máximo del 18 de julio de 2025, en 3.665, hasta un mínimo estructural importante el 6 de febrero en 1.178. Desde el mínimo del 6 de febrero de 2026, los compradores hicieron 3 intentos fallidos de recuperación el 15 de febrero, el 17 de marzo y el 14 de mayo. Cada uno de ellos fue rechazado por los vendedores, y hubo varias razones que se acumularon impidiéndoles avanzar. La primera fue el VWAP anclado de 2026 que detuvo cualquier subida adicional. Lo vemos claramente en los máximos del 17 de marzo y del 14 de mayo. La segunda fue nuestra zona de resistencia de Fibonacci calculada entre 1553 y 1563. Pero también, lo que antes era soporte estaba actuando como resistencia. Los dos mínimos del 7 de abril y del 10 de octubre actuaron como un techo para los compradores. No teníamos a dónde ir cuando Ripple cayó a nuevos mínimos el 6 de junio en 1050, rompiendo el mínimo del 6 de febrero, que se mantuvo por 3 meses y medio, pero los vendedores aún no habían terminado. Tras una breve recuperación hasta un máximo el 15 de junio en 1292, los vendedores empujaron el precio hacia abajo de nuevo, alcanzando un nuevo mínimo anual, el 26 de junio en 1007. Actualmente, XRP se encuentra bajo la zona de resistencia de Fibonacci, entre 1174 y 1184. Por ahora, el nivel psicológico de $1 está sosteniendo a Ripple, pero ¿por cuánto tiempo más? Cuando añadimos el gráfico de oscilación semanal, obtenemos una perspectiva más clara y nos indica que el precio psicológico de $1 se romperá. Los máximos de oscilación se dieron en los máximos del 15 de febrero, 17 de marzo y 14 de mayo. Y el descenso desde el 14 de mayo rompió ambos mínimos de oscilación, que respaldaban cualquier movimiento alcista mientras descendía el mínimo del 6 de junio. Lo que queda claro en este gráfico de oscilación es que continuamos marcando máximos más bajos 15 de junio en 1292 y 4 de julio en 1183, y ya sabemos que el 6 y el 26 de junio están marcando mínimos más bajos. Ahora es el momento de decidir para Ripple. ¿Encontrarán los compradores el impulso para superar la zona de resistencia de Fibonacci actual, o se romperá el mínimo del 26 de junio formando nuevos mínimos anuales? Dado que las oscilaciones semanales son bajistas, la línea de menor resistencia debe ser a la baja. Entonces la pregunta es, ¿tiene Ripple algún soporte para evitar que siga cayendo y rompa el nivel de $1? Tenemos dos zonas de soporte de Fibonacci. El primero está entre 9720 y 9822, lo cual podría generar una reacción, pero no creemos que se mantenga. Ripple se está dirigiendo hacia la siguiente zona de soporte de Fibonacci entre 77 y 79. Esta zona de soporte de Fibonacci más baja se calcula a partir de oscilaciones de temporalidad mayor, y por tanto tiene mayor relevancia. Potencialmente este podría ser el suelo para Ripple antes de ver un cambio en el precio. Para que eso suceda, si el precio baja a este nivel, los compradores tendrían que intervenir y defender esta zona crítica. Si logran hacerlo, podría ser el precio soñado para que los inversores adquieran Ripple con descuento. Bitcoin también se encuentra en una encrucijada donde podría subir o empezar a marcar nuevos mínimos. Una caída en el precio de Bitcoin podría causar un efecto dominó que lleve a Ripple a bajar aún más. En todas las criptomonedas vemos una purga final hacia abajo. Nuestro enfoque está en un descenso final y en señales potenciales que nos indiquen un punto de reversión importante. Ya sabes más sobre el mercado XRP que más del 95% de los traders e inversores ahí fuera. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Encontrará Ripple su suelo cerca de $1 o esta corrección llegará hasta la zona de soporte de Fibonacci antes de que comience la próxima gran recuperación? Deja tu predicción sobre XRP en los comentarios de abajo. No olvides suscribirte para recibir análisis diarios de gráficos cripto, donde nos enfocamos en Fibonacci, estructura de mercado y acción del precio, en lugar de exageraciones. Gracias por ver el video y nos vemos en el análisis cripto de mañana.